El curso es Historia del Perú. Ustedes son el grupo LAN. ¿Sí? Continuamos. Muy bien. El tema que vamos a trabajar hoy día es el tema 6. Estamos en el tema 6 de Historia del Perú. Vamos a hablar, es una continuación de la clase anterior en cuanto a la continuidad de tiempo. Es invasión al Tahuantinsuyo. ¿Sí? A ver. Sí, invasión al Tahuantinsuyo. El tercer viaje de Pizarro. El tercer viaje de Pizarro. ¿Sí? Y obviamente la captura de Atahualpa, vamos a ver su muerte, o sea, la toma del Tahuantinsuyo. ¿Okay? La clase es del día hoy, miércoles 17, páginas del libro de Historia del Perú del 26 al 29. ¿Okay? Muy bien. Listo. Vamos a comenzar. ¿Sí? Cuando Pizarro, ¿se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de que Pizarro en su segundo viaje llega, ¿no es cierto?, a lo que es actualmente Tumbes, y se encuentra con tres personajes, ¿no?, que eran comerciantes, ¿no?, de descendencia tayán, ¿no?, y se los lleva hacia Panamá, ¿ok? Y recuerdan también las tres, que dejé como tarea lo de las 13 islas del Gallo, ¿no? Entonces, el tercer viaje tuvo muchos problemas, Pizarro. A pesar que tenía las evidencias, ¿sí?, el gobernador de Panamá no le permitía hacer un tercer viaje. Entonces, ¿qué hizo él? Fácil, ¿no? Se reclutó con los reyes de la corona española, ¿sí? Y les dijo, miren, acá tengo mis pruebas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné de este gran reino con mucho oro, mucho esto? Entonces, los reyes, obviamente, lo que necesitaban, pues, obviamente, eran los recursos, ¿no? Sobre todo el oro, que tanto se ambiciaba en la época. Les dieron el permiso a Pizarro, ¿no? Entonces, Pizarro, pues, obviamente, con el permiso de poder realizar su tercer viaje, que él ya sabía, pues obviamente con lo que se había encontrado en Tumbes, con estos comerciantes que se los había llevado hacia Panamá, ¿no? Para poder encontrar información y todo lo demás, sabía ya de este gran imperio, ¿no? Entonces, ese era su objetivo, ¿no? Apoderarse de este gran imperio. ¿Qué hace? Pizarro, pues obviamente viaja a España y trae a sus familiares, en este caso a Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, que eran sus hermanos, y a su medio hermano, Francisco Martín Alcántara. ¿Okay? Ellos son los dos primeros son sus hermanos y el tercero es su medio hermano de parte madre, ¿no? Entonces, ya con toda la tripulación, todo listo para zarpar hacia la conquista. Él ya tenía información de lo que pasaba en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo lo había logrado? ¿Cómo había logrado esta información? A ver, chicos, ¿cómo había logrado esa información de este gran imperio? ¿Quiénes lo gobernaban? ¿Cómo era su sociedad? ¿Cómo lo había logrado conseguir Pizarro? A ver, pregunta para todos. ¿Cómo logra esa información del Tahuantinsuyo? Llevándose a los tres comerciantes. Exacto. Gracias a llevarse a los tres comerciantes, también los llevó como para que aprendan el idioma español, para que sirvan de traductores, ¿no? Sí, entonces todo eso. Miren, habíamos mencionado que Pizarro era una persona analfabeta. ¿Qué cosa quiere decir analfabeta, chicos? A ver, ¿qué significa analfabeto? O sea que no sabía ni leer ni escribir. Exacto, mira, él no sabía leer ni escribir, por eso muchos a veces reniegan. Dicen, un analfabeto, un ignorante nos conquistó a un gran imperio como el Tahuantinsuyo. Sí, efectivamente Pizarro era analfabeto, pero eso no quiere decir que no haya sido inteligente. Recuerden que eran otras épocas, chicos, ¿no es cierto? No cualquiera podía estudiar. Recuerden que Pizarro no venía de una cuna, o sea, de una familia pudiente, ¿no? Él desde muy joven comenzó una vida militar porque obviamente no tenía riquezas, no tenía fortuna. Entonces, lo único que le quedaba era seguir una vida militar, ¿no? Entonces, no era que sea tonto, como algunos dicen, no, ese tonto, ese analfabeto, es ignorante, a veces algunos se expresan, ¿no? Bueno, pero desgraciadamente es la realidad, ¿no? Él era analfabeto, no sabía escribir ni leer, pero era muy inteligente y muy hábil, ¿no? Acumuló durante muchos años, conocimiento militar, ¿ok? Estrategias militares, estrategias de guerra. Entonces, con todo ese conocimiento, él sabía que podía tomar el Tahuantinsuyo bajo su poder, ¿sí? Entonces, a inicios del año 1531, ¿sí?, con un promedio de casi 200 españoles, ¿sí?, salieron desde Panamá hacia conquistar, ¿qué cosa? Este gran reino, ¿no? Obviamente que contaron también con la ayuda de todos los territorios que ya habían recorrido. O sea, para ellos ya el recorrido no era nuevo en las costas, ¿no? Las costas del norte y las costas del sur no eran nuevos porque ya habían hecho
el primer y el segundo viaje de expedición. Entonces, Pizarro ya sabía lo que venía. Por eso el tercer viaje, este tercer viaje se le conoce como el viaje de la conquista. ¿Okay? Entonces, él con esa mentalidad venía, ¿no? Él venía a conquistar este gran reino, ¿sí? Tan rico, y a convertirse también él en rico y famoso, ¿no? Ese era su objetivo. Dentro de eso, de esa tripulación de 200 caballos, perdón, 200 caballos, 200 españoles, ¿sí? Venía con bastante armamento. Obviamente que él no venía en son de paz. Él ya venía con una idea bien planificada de lo que tenía que hacer, ¿sí? Venía con más de 62 caballos, venía con un montón de hombres armados, ¿no? Con sus arcabuces, venía con el armamento, municiones y todo lo necesario para tomar el Tahuantinsuyo, ¿ok? Con todo lo necesario. Muy bien. Entonces Pizarro llega a lo que era Tumbes, ya lo conocía porque en su segundo viaje llegó a Tumbes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces ya lo conocía, ya conocía el territorio. También ya sabía de la existencia de la guerra civil entre los dos hermanos que se disputaban el incanato. ¿Quiénes eran esos dos hermanos que se peleaban el incanato? ¿Quién lo recuerda? O sea, ¿quiénes se peleaban dos hermanos para convertirse en el nuevo Inca? ¿Quiénes eran los que se estaban peleando? ¿Ah? Atahualpa y... Ay, Atahualpa Eh, y... Ay, no me acuerdo el otro nombre. empieza Atahualpa y Huáscar. Muy bien, Atahualpa y Huáscar Ah, estaban peleando en una guerra civil para quedarse con el poder del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Por qué? Porque Huayna Cápac, ¿sí? El padre de tanto de Atahualpa y Huáscar, obviamente que los incas tenían muchos hijos, ¿no? Porque ellos podían tener muchas esposas. Bueno, tenían una esposa, la oficial, y varias otras esposas, ¿no? Segundas esposas, ¿no? Y tenían muchos hijos, muchos hijos. A diferencia del sistema europeo, Huáscar. sí, bueno, Huáscar, sí. A diferencia del sistema europeo, cuando un rey muere, el que toma, ¿no? El príncipe que asciende a rey es el primero, ¿no? El primogénito, el primero. En el caso de los incas no era así. El primer hijo del inca no era el que se convertía en el futuro inca, no. En este caso, la sucesión del legado inca era distinto. El inca vivo seleccionaba al que él consideraba su mejor hijo para convertirse en el nuevo inca. ¿Sí? Es así como Huayna Cápac escoge a Huáscar porque lo consideraba que podría ser un mejor inca, ¿no? A diferencia de sus otros hijos. Atahualpa nunca reconoció eso. Nunca aceptó de que Huáscar sea el inca y de que él era inferior a Huáscar. Es por eso que Atahualpa, teniendo seguidores, le declara la guerra a Huáscar, ¿no? Atahualpa le declara la guerra a su hermano y comienza una guerra civil por tomar el poder. Todo eso lo sabía Pizarro, ¿sí? Desde su segundo viaje ya Pizarro sabía que había una guerra en el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces él sabía que podía aprovechar eso, ¿sí? Que tomar provecho sobre la situación, ¿no? Es así que cuando llega a Tumbes, ¿no? Él se encuentra con los lugares que habían sido campo de batalla, ¿no? Entonces se da cuenta, pues obviamente que sí, todo lo que le habían contado y se había informado era cierto, ¿no? Sobre esta guerra civil dentro del Tahuantinsuyo, que todo eso era cierto, ¿ok? Muy bien. Incluso cuentan las anécdotas que él llega, ¿no? Y a los lugares donde él llega, muchos de los indígenas del lugar, o sea, de los del pueblo inca, ¿no? Se quedan sorprendidos por el aspecto de los españoles, ¿no? Incluso llegan a pensar que en un momento estos españoles eran como dioses, ¿sí? Como dioses. Pero recuerden que los incas eran inteligentes, ¿no? En este caso, el Inca emperador, ¿no? Ya había escuchado de estos personajes extraños que invadían sus tierras, ¿no? Porque desde Ecuador, porque parte de Ecuador, recuerden también que el Tahuantinsuyo abarcó parte del Ecuador. Es más, ¿no? Antes que se me vaya la idea, Atahualpa, hay una discusión. Algunos dicen que él nació en Quito, que actualmente Quito queda en Ecuador, y algunos dicen que nació en Cusco, ¿no? Eso todavía está en un debate, un estudio, ¿no? Hay partes que algunos historiadores que defienden de que Atahualpa nació en Quito y otros que en Cusco, ¿no? ¿No? Para que se les dé una idea, el Tahuantinsuyo era tan amplio que abarcaba toda esa zona. Entonces, desde ya lo que venía desde Ecuador, el actual Ecuador, a Pizarro ya lo venían vigilando, ¿no? El Inca ya había mandado a vigilarlo, quién es esta persona tan extraña, quiénes son estas personas tan extrañas de atuendo y aspecto tan raro, ¿no? Recuerden que obviamente los indígenas tienen un color de piel más oscura que los europeos, ¿no? Una de las características de los europeos de la época es que son altos y sobre todo barbudos, ¿no? Barbudos, ¿no?
y obviamente usaban una armadura, bueno, los guerreros, ¿no? Como que ustedes lo observan en la imagen de Pizarro, ¿no? Unos pectorales y su casco, ¿no? Que, son sus armaduras, ¿no? Y para los indígenas era rarísimo verlos, ¿no? Es como en algún momento yo les comenté, ¿no? Como que ustedes, pum, están saliendo y pum, se topan con un extraterrestre, ¿no? Algo completamente distinto a ustedes, ¿no? Imagínense qué habrá sido la idea de los indígenas, ¿no? Al toparse con estos europeos, ¿no? Entonces, el Inca, en su sabiduría, los mandó a vigilar, ¿no? Los mandó a vigilar para ver qué cosa era, quiénes eran, ¿no? Y algunos indígenas pensaban que eran descendientes de los dioses, que los mismos españoles eran dioses, ¿no? Pero al darse cuenta con el tiempo que estaban pasando dentro del territorio del Tahuantinsuyo, se dieron cuenta que no eran dioses, ¿no? Es así como un orejón, se le decía orejón por lo que usaba las orejas, los adornos de orejas, ¿no? Fue y le contó a Atahualpa que en realidad no eran dioses, le dijo a Atahualpa, no son dioses, son personas extrañas para nosotros, ¿no? Que visten de manera extraña, que usan animales extraños. ¿A qué se referirá cuando yo les menciono que usaban animales extraños? ¿Por qué animal se estará refiriendo? ¿A qué animal se habrán referido? Caballo, Exacto, caballo, ¿Caballo? los caballos, porque miren, los caballo, europeos introdujeron al caballo a América, ¿sí? Los caballo. caballos. En este caso, los españoles introdujeron Caballo. los caballos al Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, los incas nunca habían visto un caballo. O sea, el pueblo, perdón, no el inca, en este caso, inca, cuando hablamos de inca, hablamos de una sola persona, ¿no? Cuando hablamos del pueblo inca, hablamos de todo el pueblo, ¿no? A veces mencionamos los incas para referirnos a todos y eso es erróneo, ¿no? Solamente existía un inca, el resto era el pueblo inca, ¿no? El pueblo del Tahuantinsuyo. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Por un momento, a ver, vamos a ir un poco a la imaginación. ¿Qué pasaría si ustedes salen y encuentran un animal grande, pero que nunca lo habían visto, nunca lo reconocen? ¿Qué harían? Se sorprenderían, ¿no? Lo mismo pasó con los indígenas al ver que un animal tan grande, porque los caballos son grandes, ¿no? De tal envergadura que puede tener a una persona encima de él, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, imagínense el impacto, ¿no? O sea, el choque de dos mundos completamente distintos. Muy bien. Entonces Pizarro llega a Tumbes y se da cuenta de la guerra civil que había habido, ¿no? Ahora, luego Pizarro, sí, luego Pizarro sigue su viaje, ¿no? Porque él ya se había enterado que el ganador de esta guerra civil había sido Atahualpa. Entonces todo esto era a través de la traducción que había hecho Felipillo, ¿no? ¿Se acuerdan de Felipillo, ¿no? Este comerciante que de una otra manera, según la historia, cuenta que le tenía rencor a los incas, ¿no? Porque recuerden que los incas, el imperio incaico se formó a través de la fuerza, ¿no? Sometiendo a muchos pueblos, a muchas etnias, ¿no? Que aún le tenían rencor a los incas, ¿no? Por lo que hicieron, ¿no? Tomar a la fuerza, la toma a través del poder, ¿no? El incanato. Entonces, Pizarro ya sabía que el ganador había sido Atahualpa, ¿no? Entonces sigue su viaje hacia Cajamarca. ¿Por qué hacia Cajamarca? Porque en Cajamarca estaba Atahualpa, pues, ¿no? Y su objetivo era, obviamente, claro, yo, para ganar un juego de ajedrez, ¿a quién tengo que derrotar? A la pieza más importante, al rey, ¿no? Sí, al Obviamente, rey, en al el juego rey. del ajedrez, para que tú ganes tu ajedrez, no importa si tú tienes dos piezas y el resto tiene cinco, siete, ocho piezas, basta que tú puedas derrotar al rey para que ganes. No importa quién tiene más soldados, ¿no? ¿Quién tiene más fichas? El que logra derrotar al rey, gana el juego. Entonces, eso sabía Pizarro, obviamente, ¿no? Entonces, si yo tomo y derroto a su rey, puedo tomar el Tahuantinsuyo en mis manos. Miren, inteligente, ¿no? Obviamente, pues tenía la estrategia militar. Recuerden, él era un estratega militar, preparado desde muy joven en la vida militar. Ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, se dirige hacia Cajamarca para intentar encontrarse con Atahualpa, ¿no? El que ganó la guerra civil. Bueno, y dentro de eso, como anécdota acá, ustedes tienen que apuntarlo, porque eso, si no me equivoco, en el libro está como una pregunta, ¿no? Pizarro fundó, ¿sí? La primera ciudad dentro del Tahuantinsuyo. Eso era uno de los atributos que le había dado la corona española, ¿sí? Le dijo, bueno, tú vas a conquistar todas estas tierras, ¿no? De una otra manera, tú vas a poderle dar el nombre, ¿no? Reclamarlo en nombre de la corona española, ¿no? Y así, pues, Pizarro ya en lo que habíamos visto en sus anteriores viajes también, cuando va desembarcando en varios lugares, va dando nombres, ¿no? Entonces, miren, esta ciudad fundada el 15 de julio de 1532 ya va a cumplir casi 200 años, ¿no? 200 años de fundada, ¿no? Se llama San Miguel de Tangará, está en el departamento de Piura, ¿sí? En el departamento de Piura, ¿ok?
Ahí está. Esa es una repetida. Ya. Ahí está. Miren, esta es la ciudad actual. Es una foto actual de la ciudad de San Miguel de Tangará. ¿Ven? Una ciudad de Piura, ¿sí? De la costa. ¿Sí? Ahí está. Esa es la ciudad, esa es la plaza, ¿no? Ahí está. Esa es la ciudad actual, ¿no? Obviamente que así no la encontró Pizarro, ¿no? Estamos hablando de hace casi más de 200 años atrás, ¿no? Pero la ciudad que primero fundó Pizarro, al llegar a Alta Tahuantinsuyo, fue San Miguel, ¿no? De Tangará, ¿no? San Miguel de Piura. Ahí está. Muy bien, la primera ciudad. Ahora, esta guerra civil, obviamente que estamos hablando de una época antigua, entonces no hay fotos reales, simplemente hay ilustraciones sobre los participantes de este evento, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una ilustración, ¿sí? De la época virreinal de Atahualpa. Ahí tenemos a Huáscar y ahí tenemos al papá, ¿no? ¿Quién era el papá de Atahualpa y Huáscar? Lo he mencionado. ¿Quién era? Huayna Capa. Buena tapa. Huayna Capa. Ya, Capa. mira, como un hecho histórico anecdótico, miren, no voy a entrar mucho en el tema, pero me gustaría mencionarlo. Muchas veces nos enseñan de que hubo 13 incas, 13 poderosos incas, ¿no? Yo que he estudiado en San Marcos, tuvimos una discusión una vez, no, cuando digo discusión no es una pelea, ¿no? Una discusión es una manera de transmitir información, ¿no? Entonces, discutíamos sobre algunos hechos históricos y un profesor, que obviamente es mucho más preparado que yo por los años que lleva, ¿no? Enseñando en San Marcos, nos contaba la historia de que en realidad no fueron 13 incas, ¿no? Y él había presentado un informe, pero desgraciadamente dentro del Ministerio de Educación no le habían aceptado, ¿no? Porque no eran en realidad 13 incas, sino en realidad fueron 5 incas, ¿no? Que los demás no llegaron a ser incas, porque inca era el que gobernaba por completo el Tahuantinsuyo, ¿sí? Y ahí entraba en todo un detalle y todo eso. Bueno, pero eso lo hablaremos de repente en otra ocasión, ¿no? Muy bien. Continuamos. ¿Sí? Entonces, los factores que le ayudaron a Pizarro, porque ya sabemos quién ganó la batalla, quién ganó el enfrentamiento entre Pizarro y Atahualpa. Obviamente sabemos que Los españoles. obviamente que los españoles, eso lo sabemos, Los ¿no? españoles. Claro. Entonces, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en la conquista? ¿Por qué Pizarro, con menos de 200 hombres, pudo tomar un imperio? ¿Sí? Según algunos hechos históricos, mencionan que cuando Pizarro derrota a Atahualpa en Cajamarca, en la plaza de Cajamarca, algunos mencionan, miren, son datos que en Internet pueden verificar, algunos datos son erróneos, otros no, por eso se habla de promedio, ¿no? Porque uno no puede decir, si yo estuve presente ahí y hubieron tantas personas, o sea, no. Los hechos que tenemos son narraciones históricas que se han trasladado a través del tiempo, ¿no? Y hechos según los cronistas, ¿no? Algunos dicen que recuerden que como Atahualpa venía de una guerra civil con Huáscar, tenía todo su ejército disponible en Cajamarca. Y estamos hablando de 80,000 hombres. ¿Cómo Pizarro, con menos de 200 hombres, pudo derrotar a un ejército de 80,000 hombres? Imagínense ustedes, 200 hombres contra 80,000. ¿Cómo pudieron derrotarlo? Y acá vamos a ver los factores que influyeron en la conquista. ¿Okay? Número 1, la guerra civil. ¿Okay? O sea, el Tahuantinsuyo ya no estaba tan bien parado como estaba antes, ¿no? Una guerra civil que crea inestabilidad, ambos bandos. O sea, no todos estaban contentos con Atahualpa. Había seguidores de Huáscar. Entonces, el imperio estaba dividido. ¿Vieron? Había una división. O sea, el imperio no estaba fuerte. Era un imperio que venía de un poco en decadencia debido a esa guerra interna que había por el poder. Ese es un factor. ¿Sí? Otro factor es de que muchos, que habíamos hablado, muchos de los curacas y grupos étnicos tenían mucho resentimiento al Inca. ¿Por qué? Habíamos hablado. ¿Cómo toman el poder los incas en el Tahuantinsuyo? A través de las guerras, a través de la conquista. Entonces, obviamente, había muchas etnias y muchos jefes curacas de varios pueblos que le tenían rencor al Inca. Y dentro de ellos está Felipillo. ¿Se acuerdan que hablamos de Felipillo? Felipillo también fue, de una otra manera, traicionó al Inca, ¿no? Porque le dio toda la información a los españoles. ¿Por qué? Porque él mismo tenía resentimiento hacia el Inca. Entonces, hubieron grupos étnicos que apoyaron a los españoles durante todo el tiempo en la caída del Tahuantinsuyo. Y otro factor importantísimo, el impacto de la llegada de estos españoles, ¿no? Que se veían altos, imponentes, ¿no? Como dioses en algún momento, ¿no?
muchos de ellos pensaban que eran dioses, descendientes de Huiracocha, el dios Huiracocha, ¿no? Los incas tenían un dios principal que era el dios Inti o el dios Sol, pero tenían otros dioses, dentro de ellos uno de sus dioses principales era el dios Huiracocha, ¿no? El dios creador, ¿ok? Y eso lo vamos a hablar dentro de un momento para que vean lo interesante que es, ¿no? Y el papel importantísimo que juega este dios Huiracocha en la caída de los españoles. ¿Bien? Mira, ahí está. Pizarro contaba, dice, con 62 hombres a caballo, o sea, 62 guerreros a caballo, ¿no? En montura. Y, perdón, acá hay un dato, acá me equivocaba de escribir. No eran 100, acá eran, a ver, acá eran, no puedo modificar en vivo. Ya, acá hay un error, ya lo voy a modificar. Acá a caballo y un promedio de 106 soldados a pie. Esto está mal. No lo puedo modificar porque está en vivo, ahorita lo voy a modificar. Antes de enviárselo lo voy a modificar. Como yo lo describo, lo he escrito mal. Eran 62, es un promedio, ¿no? 62 hombres a caballo y 106 soldados a pie. ¿Ok? Entonces, Pizarro sabía de la ubicación de Atahualpa. Atahualpa estaba en Cajamarca, pero acá esto tampoco no me salió con animación. A ver, un ratito, voy a modificarlo, ¿ya? Porque si no, no me queda bien la presentación. Ahí está, retomo, ¿sí? Disculpen. Muy bien. Entonces, miren, Atahualpa se encontraba en Cajamarca, pero precisamente en un lugar llamado Pultumarca. Qué era Pultumarca? Pultumarca son los baños termales que están en Cajamarca. ¿Por qué estaba ahí Atahualpa? Obviamente Atahualpa había escogido como zona estratégica para celebrar su victoria estos baños termales. Estos baños termales, bueno, desde la época incaica, bueno, tiene mención a que eran unos lugares sagrados para meditación, lugares de profundo reflexión. Es por eso que Atahualpa se encuentra en Cajamarca en el momento del encuentro de Pizarro. ¿Sí? Para los incas este era un lugar de purificación. Entonces, Atahualpa estaba celebrando su victoria ante Huáscar en este lugar, ¿no? En Pultumarca. Son baños termales, ¿no? De agua caliente, ¿no? Entonces, cuando Pizarro llega a la ciudad de Cajamarca, ¿sí? Se queda impresionado porque ve el ejército español, perdón, ve el ejército inca a lo lejos y ve que son bastantes a comparación de ellos. Pero Francisco Pizarro venía con la mentalidad de conquistar sí o sí. Entonces, ¿qué hace? Usa sus estrategias. Dice, si yo me acerco a a este emperador, a este rey inca que es adorado como un dios entre sus seguidores, me pongo en peligro. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a, ¿cómo dice? Tantear. Mandó a sus emisarios, Hernando de Soto y Hernando Pizarro, su hermano, lo manda a encontrarse con Atahualpa, ¿no? Le estaba tendiendo una trampa. Les dice, vayan, entrevístense con este personaje, a ver, quiero ver su reacción, observenlo, cómo actúa, ¿no? Miren las debilidades, miren cuántos hombres hay, o sea, lo manda a charlar con el Inca, pero también a verificar, ¿no? Todo lo alrededor, ¿no? Los lugares que podrían usar, todo. O sea, Pizarro tenía una gran estrategia militar, ¿no? En ese sentido. Muy bien, entonces es así como Hernando de Soto y Hernando Pizarro se encuentran con Atahualpa y le ponen incluso, se acercan con todo el caballo y el caballo le pone frente a Atahualpa, pensando que se va a asustar con tremendo animal. Pero Atahualpa, recuerden que se consideraba un dios sobre la tierra. Atahualpa se consideraba un ser divino, descendiente del dios Sol. Entonces, a él no le tomó mucha importancia el caballo, ¿sí? Ni a los españoles. Porque a él le había llegado la información que ellos no eran dioses, que eran mortales, que eran personas común y corriente. Es por eso que Atahualpa no sintió ninguna impresión fuerte al ver a los españoles. Muy bien, los españoles estudiaron la zona, todo eso, y regresaron y le dieron toda la información recolectada, le dieron a Pizarro. Es así como Pizarro crea una estrategia, ¿no? De poder, poder tomar a la fuerza el Tahuantinsuyo y poder capturar a Atahualpa, porque su objetivo era capturar sí o sí a Atahualpa. Hay también, ¿no? Una foto actual de lo que vendría a ser Pultumarca, ¿sí? Ahí están, baños termales, ¿ves? ¿Sí? Ahora es bonito, ¿no? Es un lugar turístico, ¿no? Tú te metes acá, son aguas calientes, ¿no? ¿Sí? Está en Cajamarca, ahora ahí estuvo el Inca en algún momento, obviamente no igual, ¿no? Pero siempre se ha usado desde la época del incanato, ¿no? Para, en ceremonias religiosas y todo eso, ¿no? En su época, ¿no? Ahorita es una zona turística nada más. Muy bien. Entonces, Atahualpa, ¿sí? Recibió la invitación de Pizarro. Pizarro dijo, muy bien, vamos a encontrarnos en la plaza de acá de Cajamarca, de la ciudad, ¿no? Y Atahualpa acepta, ¿no? Bueno, me voy a encontrar con ustedes. Pero Atahualpa estaba tan creído, por no decirlo de otra manera, tan creído,
que se acercaba a la plaza central como si nada hubiera pasado. O sea, no le importaban en realidad los españoles. Tanto es así que él se acercó sin guardias personales. Todo su guardia estaba en la plaza esperándolo. Él se acercó siendo cargado en su litera de oro, ¿sí? Y por danzantes, músicos, como si fuera una fiesta en realidad, ¿no? Celebrando que él estaba llegando a la plaza, porque él se consideraba un dios, no se consideraba un humano, se consideraba, ¿no? Descendiente de los dioses. Y entonces él venía de lo más relajado iba a la reunión, ¿no? Sin soldados, una grande cantidad, ¿no? Todos sus soldados estaban en la plaza. Cuenta la historia de la narración de que él llega a la plaza, ¿no? Y no ve a ningún español. Y es así que él comienza a celebrar, ¿no? Ante su gente. Miren, los españoles me han visto y han huido porque yo soy hijo del dios Sol, ¿no? Se vanagloriaba Atahualpa, ¿no? Todo creído él, ¿no? Y eso fue un grave error. Acá les pongo una imagen, ya que no hay imágenes reales, ¿no? Del momento, ¿no? Obviamente, esto es una representación, ¿no? Ahí está el Inca Atahualpa, es una representación, ¿no? Cargado, ¿no? Acá, ¿no? Bueno, ¿no? Así se presentó él, miren, con danzantes al fondo, bailarines, músicos, ¿no? ¿Sí? Todo fresco él a la reunión, no sabía lo que le esperaba, ¿no? Pobre de él, bueno, fue muy confiado, ¿no? Entonces, cuando llega a Atahualpa, ¿no? Ve que no hay ningún español, él se vanagloria y dice, mira, estos invasores han huido al verme, ¿no? Todo hablaba él, ¿no? Y de un momento a otro sale un sacerdote, ¿no? Vicente Valverde, y le entrega algo a Atahualpa. ¿Qué le habrá entregado? La Biblia, le entrega la Biblia, ¿no? Atahualpa, ¿qué hace con la Biblia? La agarra, la mira. ¿Y qué hace Atahualpa con esa Biblia? La bota. La bota. La tira. Claro, recuerden que el Inca y ningún poblador del antiguo Tahuantinsuyo había visto un libro, no sabían qué cosa era un libro. Para ellos era algo nuevo, o sea, no sabían qué cosa era eso, ¿no? Y en la traducción, Felipillo, ¿no? Obviamente hace la traducción, le dicen, ¿no? Que de ahí viene el poder de los españoles, ¿no? De la palabra de Dios. Y él dice, de acá viene el poder, esto no entendía nada, ¿no? Era incomunicable, ¿no? Lo que le traducían, ¿no? ¿De qué es esto? Es poderoso, acá está tuyo, lo bota, ¿no? ¿Sí? Y aparte, antes de hacer eso, obviamente hay el requerimiento. ¿Qué era el requerimiento? El requerimiento era de que Atahualpa y todos sus seguidores se transformen al evangelio, ¿no? Se transformen al cristianismo y que sean súbditos y vasallos de la corona española, ¿no? Eso fue el requerimiento, ¿no? El requerimiento era eso, de que él abandone, ¿sí? La vida que tenía a sus falsos dioses y se transforme al cristianismo, ¿no? Atahualpa no entendía ni qué pasaba porque no le entendía. Acá agarró, lanzó la Biblia. Cuando pasó eso de lanzar la Biblia, Pizarro, que había hecho un plan, ¿sí? Que él, al grito de la palabra Santiago, los españoles iban a salir a atacar de frente a Atahualpa, ¿ve? Entonces, cuando la Biblia es lanzada, Pizarro grita, ¡Santiago! Y todos los españoles que estaban en ese momento ocultos salen a atacar a Atahualpa. O sea, lo agarraron distraído, ¿no? Ahí está. Esta es otra imagen referencial, ¿no? Ahí está. Atahualpa lanza, Atahualpa lanza la Biblia, ¿no? Y obviamente Valverde le grita hereje, le grita un montón de cosas, y Pizarro grita, ¿no? Santiago, y salen la caballería y los soldados, ¿no? Ahí está. Miren, acá hay otra imagen de lo que pasó, miren. ¿Ah? Miren, acá, si ustedes observan, acá está la caballería, miren. Ustedes saben lo que es ser golpeado por uno de estos caballos, y estos caballos no son cualquier caballo, son caballos entrenados, son caballos de guerra. Imagínate que este caballo de guerra pasa sin miedo, te golpea, te manda, te tumba, te fractura, si te pisa, te mata, ¿no? Y en lo mejor de los casos te deja desmayado, ¿no? Y aparte estaba el español con su sable, ¿no? Lanzando, golpeando con su sable, matando a los guerreros que estaban en la plaza, ¿no? Entonces hubo toda una trifulca, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay un detalle importantísimo, miren, que en los libros no lo encuentran, ¿no? Y esto yo lo he aprendido. Miren, aparece algo. ¿Se acuerdan que hablamos de un dios? ¿Cómo se llamaba este dios? Viracocha. Huiracocha. Miren, ¿Qué tiene este dios Huiracocha? Tiene dos varas en sus manos. A este dios Huiracocha también se le conoce como el dios de las varas. Y los españoles tenían algo también en sus manos. Miren, ¿qué tenían? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Un arma. Un arma. Se llamaban arcabuces. Los arcabuces eran una especie de rifle, más para que entiendan, ¿no? Estos arcabuces se parecían mucho a lo que cargaba Huiracocha, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Que esto funcionaba con mecha y con pólvora. Y el ruido que hacía al disparar era fuertísimo, como un trueno.
Y para remate a Huiracocha también lo conoce como el dios del trueno. Miren, ¿ah? Los indígenas cuando escucharon esos estruendos, esos disparos, se asustaron, pensaron que el mismo Huiracocha venía a destruirlos. Y para remate, hay una leyenda que hablaba que de Huiracocha vendría a destruir al pueblo indígena. Miren, todo lo que se sumó, o sea, un impacto social, psicológico. ¿Vieron? Ese arcabuz hacía un ruido terrible al disparar, ¿no? Y ellos lo relacionaron con los rayos de Huiracocha, con los truenos de Huiracocha. Entonces todo el pueblo se asustó. Está Huiracocha y está el arcabuz. ¿Vieron? Entonces, los Inca, el Inca al ser atacado y el pueblo guerrero no sabía qué hacer. Lo único que lograron hacer es huir del lugar. Y es ahí donde Pizarro, acá hay una imagen referencial, mira qué hace. Lo agarra a Atahualpa y lo tira al suelo. Ustedes vieron, imagínense el impacto mental que era para los guerreros del Tahuantinsuyo ver a su rey, a su dios, porque era no solamente su rey, era una especie de dios tirado en el piso, como un mortal cualquiera. Por eso que huyeron, muchos de ellos, eran como 80.000, pero no supieron qué hacer, lo único que hicieron es huir, ¿sí? Porque no sabían qué hacer, pues los agarraron en un mal momento, ¿no? O sea, todo se juntó, mira. Su plan de Pizarro fue muy bueno, ¿no? Y aparte el impacto psicológico que tenía Pizarro en ese momento, ¿no? Que causó un gran daño psicológico a los guerreros del Inca, que lo único que hicieron fue correr, ¿no? Huir, ¿ve? Entonces ahí fue la captura de Atahualpa, ¿no? Atahualpa, ahí está la fecha donde fue capturado. A ver, como datos adicionales, porque se me va la hora y se me corta el video, ¿sí? Entonces, una vez que Atahualpa fue aprisionado, él manda a matar a su hermano. Él no había matado a su hermano Huáscar, lo había vencido, pero no lo mandó a matar. ¿Por qué lo manda a matar? Desde su prisión Atahualpa manda a matar, porque obviamente Atahualpa tenía seguidores, ¿no? Aún se le consideraba el emperador de Tahuantinsuyo, manda a matar a su hermano de miedo a que los españoles se unieran con Huáscar. Dijo, mejor lo mando a matar a Huáscar antes que se una con los españoles y ahí voy a tener un problema. ¿Ya? Es por eso que lo manda a matar a Huáscar. Otro anécdota, miren, muchos creen, y es una equivocación, que Atahualpa, ¿qué está haciendo acá? Levantando la mano y ofrece algo, ¿no? ¿Qué le ofrece a los españoles? ¿Quién recuerda? Oro. 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 Llenar la Oro. habitación dos veces a su altura de oro y plata, pero esa es una equivocación. Él no dijo eso para un rescate, dijo, les iba a pagar el oro y la plata para negociar. A negociar. No era un rescate. Los españoles pensaron que les estaba diciendo para un rescate. Eso fue una equivocación, ¿no? Un problema de traducción entre ellos, ¿no? Y es así como se trae todo el oro de grandes partes del Tahuantinsuyo. ¿Qué hicieron con el oro los españoles? Lo fundieron y lo convirtieron en moneda para enviarlo a España. ¿Sí? Fundieron el oro. Miren, esta es la habitación donde Atahualpa fue prisionado. ¿Ve? Existe en realidad, ¿no? Está en Cajamarca, ¿no? Ahora es parte de un sitio histórico para visitar. ¿Sí? Voy a correr un poco. Entonces, Atahualpa fue ejecutado el 16 de julio de 1533. A él lo iban a quemar, pero según la cultura inca, si lo quemaban, él nunca iba a llegar al cielo, por decirlo así, porque en el Tahuantinsuyo también se tenía esa creencia, ¿no? Entonces,